istmo. Y abajo tenemos lo que denominamos proceso uncinado, proceso unciforme, gancho del páncreas o páncreas menor. ¿Cómo se llama? Proceso uncinado, proceso unciforme, gancho del páncreas o páncreas menor también se le llama a esta parte del páncreas, que es una prolongación de su cabeza. Acá tenemos el proceso unciforme como un ganchito, ¿sí? La cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Vamos a encontrar que el borde, el páncreas tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. En el borde superior tenemos dos saliencias, que es el tubérculo mental, que va al epífilo mayor, el epífilo menor, perdón, y el tubérculo pancreático izquierdo, que va para el epífilo menor, pero no tiene mucha importancia. La cabeza del páncreas está hundida, está relacionada, está enmarcada por la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Íntimamente relacionado. Y la tercera porción está relacionada con esto, que es el proceso unciforme del páncreas. Acuérdense, a esto se le llama complejo duodeno páncreas. Siempre van a escuchar complejo duodeno páncreas. Tanto es así, ¿por qué se le hizo un complejo? Porque no se puede separar la cabeza del duodeno. Otro, ¿cómo se llaman los vasos que vienen hacia acá? Pancreato duodenal superior, pancreato duodenal inferior. O sea que todo guarda una relación, ellos no se separan, son monogámicos. ¿Sí? Tanto es así que si yo quiero sacar la primera, la segunda, la tercera, la porción del duodeno, tengo que sacar la cabeza del páncreas. O si quiero sacar la cabeza del páncreas, tengo que sacar todo el duodeno. ¿Sí? Muy bueno. La cirugía de Whipple, o duodeno, pancreatectomía. Vale. El cuello del páncreas está limitado por la primera porción del duodeno y el nacimiento de la arteria mesentérica. ¿Qué mesentérica es? Entonces, ¿de dónde a dónde va el cuello? Desde el borde inferior de la primera porción hasta el nacimiento de la arteria mesentérica. Ahí, a eso le denominamos cuello o istmo. El cuerpo del páncreas tiene una forma triangular, ya es un poquito más afinada, ¿sí? Tiene tres caras, una anterior, una posterior y una inferior, y tiene tres bordes, un borde superior, un borde inferior, y dos bordes inferiores, en realidad uno anterior inferior y uno posterior inferior, pero tiene mucha importancia. Y la cola del páncreas es la prolongación del cuerpo y está en íntima relación con esto, ¿verdad? Está por debajo del pedículo esplénico. Por eso siempre decimos que hay un chiste malo, pero muy malo, que dice cuál es el órgano más zapado o tarado del cuerpo. El bate. ¿Por qué? Porque le toca la cola al páncreas. Para que se ríen. Bueno, van a ver de que toda la secreción exógena del páncreas, se va a recoger a través del conducto pancreático. ¿Sí? ¿Ven? Se recoge todas las enzimas líticas que se generan o se producen en las células del páncreas, que lo voy a mostrar enseguida cómo es, se recogen a través del conducto pancreático y van a parar ¿dónde? En el duodeno. ¿Sí? A esto le llamamos conducto pancreático principal y a este se llama accesorio. Este tiene un nombre que se llama conducto pancreático principal de Wirsung y a esto le llamamos Santorini.
Entonces, conducto pancreático principal o de Wilson y conducto pancreático accesorio de Santorini. Acá vemos, en realidad, anatómicamente hablando, el páncreas tiene acinos, ¿sí? Acinos pancreáticos. ¿Qué son los acinos? Son bolsas en donde, vamos a suponer, son como ramos de uvas, ¿verdad? Donde tenemos una célula, un conducto, una célula, un conducto, una célula, un conducto. Esto le llamamos acinos. De los acinos se va a ir la secreción a los conductillos se van a ir uniendo entre sí, formando un conducto principal, ¿verdad? Esto pasa en la mama y pasa en el páncreas, ¿sí? Estos son estos, ¿ven? A esto le llamamos acinos pancreáticos, que se encargan de la producción exócrina del páncreas. Y acá ven, esto ven, ¿sí? ¿Sí o no? A eso le llamamos islotes pancreáticos. Islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, en donde se va a producir, por ejemplo, las hormonas de secreción endocrina. ¿Cuáles son esas hormonas? Insulina, glucagón, somatostatina, gastrina, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sí, esto es un ejemplo nada más. Esto van a dar más en histología. Acá van a ver que dentro de estas células, estos islotes pancreáticos, van a encontrar varios tipos de células. Por ejemplo, células alfa, células beta, células delta, células gamma. Por ejemplo, las células beta son las que producen insulina, por ejemplo. Y así. Cada uno para algo. ¿Ven? Que los acinos tienen sus conductos y esos conductos se van a un lugar para producir, para mandar el producto de la secreción. ¿Ven? Acá. Un acino, que es grupo de células que produce algo y se va a excretar a través de algo. Eso le llamamos acino. Y entre los acinos tenemos un grupo de células que no tienen conducto, sino que se va a absorber. A eso le llamamos islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, donde tenemos insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático y la gastrina, ¿sí? Todo esto van a ver eso en histología con la doctora Marmory seguramente, ¿verdad? Los acinos pancreáticos son grupos celulares con una luz. ¿Qué significa luz? Espacio. Que van a secretarse directamente a través de un conducto y esos conductos se van a ir uniendo formando así el conducto pancreático principal y accesorio. Acá tenemos el conducto pancreático que viene desde la cola del páncreas, pasa por el cuerpo en el eje del órgano y se va hacia la cabeza del proceso uncinado. Drena la cola, el cuerpo, la parte posterior de la cabeza del páncreas. Se llama conducto pancreático principal o conducto de Wilson, que va a drenar junto con el colédoco en la ampolla de Vater y va a tener su orificio de salida en donde en la papila duodenal mayor o carúncula mayor. El conducto accesorio se le llama accesorio, ¿por qué? Porque drena solamente una parte del páncreas, la región anterior de la cabeza del páncreas, y va a terminar en una papila menor, que se llama papila duodenal menor, hacia arriba, ¿sí? El conducto pancreático principal se llama conducto de Wilson. El conducto pancreático accesorio se llama Santorini. El conducto pancreático principal drena la cola, el cuerpo, el cuello y la región posterior de la cabeza del páncreas.
y el conducto Santorini solamente la porción anterior de la cabeza. Acuérdense de esto, que el conducto pancreático principal va a drenar junto con el conducto colédoco en la ampolla de Vater en la carúncula mayor o papila duodenal mayor. El conducto accesorio de Santorini pasa por delante del colédoco, le pasa por delante al colédoco y va a drenar un poquito más arriba en la papila duodenal menor. Si yo le digo Wilson, acuérdense de que le estoy hablando del principal. Y Santorini del accesorio. No me recuerdo. ¿Cómo se fija? ¿Cómo está fijado el páncreas? Es uno de los órganos más fijos que hay en el cuerpo porque no se mueve ese páncreas, ¿sí? Y acuérdense de que el páncreas está adosado al peritoneo parietal posterior por una fascia, que es la fascia de coalescencia, que también le llamamos fascia de Tolt, ¿verdad? Que es lo que encontramos en el cuerpo del páncreas. Entonces, esa fascia del páncreas que lo adosa al peritoneo parietal posterior desde su cabeza hasta su cola se llama fascia de Tolt o fascia de coalescencia retropancreática, ¿sí? Tenemos una fascia que se llama retroduodeno pancreática, que es la cabeza del páncreas con el duodeno. ¿Se recuerdan de ese ejemplo? Eso se llama fascia de Treitz, ¿sí? Vamos a buscar acá. Primera porción del duodeno, páncreas, tercera porción del duodeno, acá sacamos la segunda porción. Mesocolon transverso, ¿ven? Este es el colon transverso, este es el mesocolon transverso. La fascia de coalescencia entre la cabeza, el complejo duodeno páncreas y el peritoneo parietal posterior se llama fascia de Treitz o retroduodeno pancreática, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fascia de Treitz? Es la fascia retro, por detrás, duodeno páncreas, que une la fascia, o sea, el peritoneo del páncreas con el peritoneo parietal posterior. Se llama fascia de Treitz. La misma cosa, pero entre el cuerpo y la cola, como no hay duodeno, se va a llamar fascia retropancreática, que se le llama fascia de Tolt 1. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Delante de la cabeza del páncreas hay una fascia de coalescencia entre la cabeza del páncreas y el mesocolon transverso. Eso se llama fascia de Fredet o preduodeno pancreática. Entonces, ¿qué es la fascia de Fredet? Es la fascia preduodeno pancreática entre el mesocolon y el complejo duodeno páncreas. O sea que el complejo duodeno páncreas tiene dos fascias de coalescencia, una pre y una post. La pre es entre el páncreas y el mesocolon, se llama fascia de Fredet o preduodeno pancreática, y la retropancreática es la fascia de Treitz. ¿Cuáles son las relaciones de la cabeza del páncreas? ¿Verdad? Acuérdense que el mesocolon transverso, acá está la línea del mesocolon transverso, el páncreas y el complejo duodeno páncreas está detrás del mesocolon. O sea que hay una porción supramesocólica, retromesocólica, inframesocólica. La cabeza del páncreas tiene relación con la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno. Y acá vamos a encontrar el píloro. Esto es el píloro, ¿sí? El borde superior del páncreas en el cuerpo se relaciona con esta arteria. Esta arteria es la esplénica, la arteria serpenteante esplénica, ¿sí? La tercera porción del duodeno se relaciona
con este que es el proceso unciforme del páncreas formando el compás de Wilkie o compás aortomesentérico que ya vimos la clase pasada, ¿verdad? Prensa mesentérica, como quieran llamarlo. Lo mismo. Bueno, la relación posterior. ¿Qué hay por detrás del cuello del páncreas? ¿Qué se forma? Vena porta. Acuérdense, la relación más importante por detrás del cuello del páncreas es la vena porta. Muy bien. Por su intermedio, la vena cava inferior. Y acá vamos a encontrar un cuadrilátero. ¿Alguien sabe cómo se llama ese cuadrilátero? No. Muy bien. Cuadrilátero venoso de Rocchi. Acá. Esta es la vena cava, ¿verdad? ¿Sí o no? La vena cava. Esta es la vena mesentérica inferior. Acá es vena mesentérica, acá es vena porta, ¿sí? Acá, ¿qué vena va a venir para formar la vena porta? Tronco espleno-mesaraico. Entonces, tronco espleno-mesaraico, vena mesentérica inferior, y por detrás le va a cruzar la vena renal, las venas renales. Ahí se forma un cuadrilátero para el nacimiento de la arteria mesentérica superior, que se llama cuadrilátero venoso de Rocchi, que vamos a dar seguramente después. Acuérdense, la cabeza, el páncreas con el duodeno son monogámicos, siempre para siempre juntitos, nunca se van a separar, ¿sí? Como los pingüinos, ¿verdad? Una vez que encuentran su pareja, nunca se separan, ¿verdad? Acá no hay relaciones intermedias, relaciones amorosas, acá solamente ellos dos, ¿sí? Acuérdense, complejo duodeno-páncreas. No hay otra forma de decirlo, ¿sí? Relaciones del cuerpo y de la cola. Acuérdense que el cuerpo y la cola, su cara anterior van a formar parte del límite posterior de la transcavidad de los biplones, ¿sí? La arteria esplénica le cruza por arriba al borde en forma serpenteante, ¿sí? También por detrás del páncreas vamos a encontrar la aorta abdominal, la vena renal izquierda, el riñón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se forma la vena porta? Se forma por detrás del cuello del páncreas. O sea que yo tengo que cortar el cuello del páncreas para que yo encuentre el nacimiento de la vena porta, ¿sí? Van a ver eso en el cadáver seguramente, que muchas veces está cortado el páncreas. Se corta así, se abre como un libro para que nosotros podamos ver la vena porta, ¿verdad? ¿Cuál es la relación más importante de la cola del páncreas? El bazo, la cara visceral del vaso. Acuérdense el chiste malo que le conté. ¿Cuál es el órgano más tarado del cuerpo? El vaso. ¿Por qué? Porque le toca la cola al páncreas. Bueno, detrás del páncreas se encuentran las raíces renales, generalmente la izquierda más frecuente. Hígado, el lóbulo cuadrado está por delante del páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el páncreas se mete por delante del lóbulo cuadrado, y el lóbulo cuadrado es anterior o posterior. Anterior, todo lo geométrico, acuérdense que es anterior, fosa oval, lóbulo cuadrado y ligamento redondo. La primera porción, el páncreas no es así, el páncreas es así. Entonces la primera porción está por delante del páncreas, el estómago está todo por delante del páncreas, el riñón y la glándula suprarrenal está por detrás del páncreas, y la cola está por detrás del vaso, o sea, el vaso está por detrás de la cola del páncreas. Bueno, acá le dejo esto, las relaciones con los vasos sanguíneos, que lo voy a mostrar.
¿Cuáles son las arterias pancreáticas? Van a ver que hay muchas arterias pancreáticas. Para la cabeza del páncreas ya estudiamos, ¿se recuerdan? Pancreato duodenal superior, pancreato duodenal inferior, ¿sí? Para el resto del páncreas, ¿quién le va a dar? ¿Quién es esta arteria? Arteria esplénica. O sea que ¿de dónde viene la vascularización del páncreas? De gastroduodenal, mesentérica superior y esplénica. ¿Sí? Gastroduodenal, mesentérica superior y la esplénica. Vale. ¿Se recuerdan acá cómo era? La gastroduodenal va a dar una gastropilórica, derecha en realidad, derecha. Y va a dar una pancreato duodenal superior. ¿En cuánto se divide la pancreato duodenal superior? Dos, una anterior y otra posterior, ¿sí? Que son pancreato duodenal superior anterior, superior y posterior. Que se van a anatomizar con la inferior anterior e inferior posterior, que son ramas de la arteria mesentérica superior. ¿No se recuerdan eso? Vamos a suponer que acá tenemos el complejo duodeno-páncreas, ¿sí? Acá va a venir arteria gastroduodenal. ¿De dónde viene la arteria gastroduodenal? Hepática común, que viene de la tronco celíaco. Muy bien. La arteria gastroduodenal va a dar una rama que se llama gastro o mental o epiploica derecha. Y tenemos las pancreatos duodenales superiores, que va a dar una anterior y una posterior. Entonces, esta es la pancreato duodenal superior anterior, perdón, acá es pancreato duodenal superior posterior. ¿Sí? Acá va a venir la arteria que se llama arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a dar una rama que se llama pancreato duodenal inferior. Tenemos una anterior y una posterior. Pancreato duodenal inferior anterior, pancreato duodenal inferior posterior. Uno o dos, no importa. A esto le llamamos el arco vascular de la cabeza del páncreas. En realidad es un círculo. Círculo vascular de la cabeza del páncreas. ¿Entienden? Arco anterior y arco posterior. ¿Sí? El arco anterior es pancreato duodenal superior anterior e inferior anterior. Superior anterior de la gastroduodenal e inferior anterior de la mesentérica superior. Y así hacia atrás. Y así formando un círculo vascular de la cabeza del páncreas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Podemos pasar? Sí. Bueno. Acá les muestro qué arteria esta es. Esta arteria. Esta arteria. Esta arteria. Esta arteria. Gástrica derecha. La arteria cística está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué arteria es? ¿Hepática? Muy bien. Esta. Hepática. Izquierda. Hepática. Cística. ¿Cómo se llama este triángulo grande que está acá? Triángulo de Carnot, que está delimitado por hepático común, cístico, cara inferior del hígado. ¿Qué encontramos adentro?
Arteria cística. Este triángulo entre el hepático común, el cístico y la arteria cística, ¿cómo se llama? Bude, que vamos a encontrar el ganglio de Mascagni. Muy bien, ganglio cístico. Me gusta más Mascagni, ¿verdad? Bueno, ¿este qué arteria es? ¿Este qué arteria es? Pancreato superior. Muy bien. Y ven que uno viene hacia adelante y uno se va hacia atrás. La misma cosa acá. Uno se va hacia adelante y otro se va hacia atrás. Dos se van hacia atrás, ¿verdad? Pero no importa. Bueno. Ahora puedo apagar. Bueno. Me cansé ya. La arteria hepática va a dar una arteria pancreática que se llama arteria pancreática dorsal, porque se va hacia detrás, hacia la espalda del páncreas. Y por eso se llama, ¿cómo le llamamos también a la espalda? Dorso. Por eso se llama arteria pancreática dorsal. Y ven que se divide en dos otra vez. ¿Sí? Uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. ¿Sí? El que se va hacia la derecha para el cuerpo y la cola se llama arteria pancreática inferior o de Testut. ¿Sí? Y el otro, o también se le llama arteria pancreática magna. A mí me gusta más llamarle pancreática magna, porque es la mayor de todas. ¿Sí? Y tenemos una arteria prepancreática que se va a anastomosar con una de las ramas de la pancreato duodeno superior anterior, ¿verdad? Entonces, la arteria esplénica va a dar una arteria pancreática dorsal y la más importante, la arteria pancreática magna. O la pancreática de Testut, acá. Bueno. Y va a dar unas ramas cortas. En realidad hay mucha controversia en esto de las arterias pancreáticas. Porque muchos ya le llaman a la arteria pancreática magna. Otros ya le llaman a la arteria pancreática magna. Y otros le llaman a la arteria pancreática magna. O sea, magna o mayor, de la misma cosa. Bueno, entonces, para llegar a un consenso va a ser más fácil para nosotros de que la arteria esplénica va a dar una arteria pancreática dorsal, la pancreática inferior, la prepancreática y la pancreática inferior se van a anastomosar con una arteria, con una rama de la esplénica, formando así la arteria pancreática mayor. ¿Sí? Y las pancreáticas cortas que pueden ser las pancreáticas menores, ¿verdad? O sea que, ¿entendieron? Arteria esplénica, ¿sí? Arteria pancreática dorsal, arteria prepancreática, arteria pancreática inferior, la arteria pancreática magna es una anastomosis de una rama directa de la esplénica, ya entre el límite entre el cuerpo y la cola, y las pancreáticas menores, que son las pancreáticas cortas. ¿Entendieron? Fácil, no es difícil. Todo de la esplénica, en realidad todo de la esplénica, no hay otra cosa que decir, todo de la esplénica. Las venas del páncreas generalmente no son iguales exactamente que las arterias, no son satélites, ¿verdad? Así como van a formar las pancreatos duodenales, todos van a terminar en la vena mesentérica superior. Y todo lo que es del duodeno, las pancreatos duodenales superiores van a terminar directo en la vena porta. Y acuérdense que detrás se forma el sistema portal, ¿verdad? Acá tenemos, se llama tronco venoso de Henle, también se le llama esto, que es la unión de las pancreatos duodenales anteriores, van a terminar en la vena mesentérica, y algunas del duodeno van a terminar directamente en la porta, ¿verdad? Que no tiene mucha importancia. Linfáticos del páncreas. Obviamente a mí me gustan mucho los linfáticos, pero bueno, no hace falta que esto sepan de mucha memoria. Tenemos 4 grupos, ¿verdad? Un pancreático superior, un pancreático inferior, un esplénico y el pancreato duodenal. O sea que esos son los 4 siguiendo cada arteria, ¿verdad?
los grupos del linfático del páncreas, y los nervios del páncreas, todos van a terminar, van a recibir del plexo solar. ¿Qué nervio es? ¿Qué vago es? ¿El tronco vago anterior o posterior? ¿Y el anterior de dónde viene? ¿Del vago derecho o vago izquierdo? Vago izquierdo. Y el vago izquierdo es el que va a terminar en la curvatura menor, dando las 500 ramas para todo el mundo, ¿verdad? Y acá es donde se hace, acá es algo muy importante, donde se hace lo que se llama la vagotomía. ¿Qué significa vagotomía? Cortar. Cuando hay alguien que tiene mucha gastritis, mucho ácido gástrico, se corta, aquí está. Se llama vagotomía troncular. Todo el tronco. Después se puede cortar solamente esta rama, que se llama selectiva. O solamente esta ramita chiquitita se llama super selectiva, que van a dar después. El vago izquierdo es el que se corta. El vago derecho se va ¿a dónde? Al plexo solar. El plexo solar va a continuarse como plexo mesentérico superior, inferior, hipogástrico, etcétera, etcétera. Plexo solar es suficiente. Bueno, entonces vamos a rememorar. Vamos a hacer unos dibujos acá. Voy a apagar. Claudemir, ¿puedes apagar ese? Bueno. Cara visceral del hígado. ¿Cómo dividimos la cara visceral del hígado? Primero, ¿qué tenemos acá? Ilio, muy bien. ¿Qué tenemos por delante y a la derecha del ilio? Fosa cística. Por detrás. Muy bien, ven a cava inferior. Adelante y a la izquierda. Ligamento redondo. Y hacia atrás, conducto de Arancio. ¿Sí? Este es el lóbulo. Lóbulo. Muy bien. ¿Y esto? Hiato de. Muy bien. Acá, ¿qué va a venir? ¿Qué transcurre acá? La vena suprapática media. Se llama entonces, esto se llama fisura portal principal. ¿Sí? Divide el hígado derecho al hígado izquierdo. ¿Sí? Acá tenemos la fisura portal derecha, en donde va a transcurrir la arteria suprapática, la vena suprapática derecha. ¿Sí? Y acá, la fisura hepática portal izquierda. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el lóbulo 1 entonces acá? El lóbulo de Spiegel, este es el lóbulo 1. Y este va a ser el lóbulo 4, muy bien. O no, este es el 4. Este es el lóbulo 5, muy bien. Este es el lóbulo, ¿a través de qué? A través de una 2. Este va a ser el lóbulo 3, 4, 5. ¿Cuál va a ser el 6? 7 y 8, que está por detrás del hiato de Winslow. ¿Ves que es fácil? Entonces la arteria porta, la vena porta, estoy loco ya.
La vena porta se va a dividir derecho, izquierdo. Entonces, acá va a venir uno para cada uno. Por eso se va a llamar paramediano. Paramediano anterior, paramediano posterior, derecho, izquierdo. Derecho es esto, lateral derecho, anterior, lateral izquierdo, lateral derecho posterior, lateral izquierdo anterior, lateral izquierdo posterior. ¿Entienden? Segmentación hepática. ¿Cómo se llama la clasificación? ¿A quién le dio el nombre a la segmentación hepática? Se llama clasificación de Coinaut. Así creo que se escribe. Clasificación de Coinaut. Sí, así se escribe. Bueno, ¿cómo se le llama también en la fisura principal? Línea de Cantley. Qué mal me salió. Sí. La clasificación de Coinaut es igual a segmentación hepática. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, verdad? ¿Sí? Se habla que el lóbulo de Spiegel es independiente, totalmente independiente, que recibe una vascularización directa de la porta, por eso es independiente, ¿verdad? Bueno, supongamos que este es el hígado. Vamos a tener, por detrás vamos a tener a la vena porta, ¿sí? Vena porta. Por delante y a la derecha, ¿a quién le vamos a tener? El conducto colédoco, muy bien. Y por delante y a la izquierda, hepática propia, muy bien. Acá va a salir el cístico, ¿sí? Cístico. ¿Y de dónde viene la hepática, la arteria cística? Acuérdense que la mayoría de las veces viene de la arteria de la derecha. ¿Pueden nacer de acá? Sí pueden nacer. ¿Pueden nacer de la hepática propia? Sí pueden nacer. Entonces, pueden nacer de ahí. Hay conductos biliares aberrantes que va desde el hígado a la vesícula directamente. Se le llama conductos biliares aberrantes de Luschka. ¿Sí? Conductos biliares aberrantes de Luschka. Entonces, puede haber eso. ¿Sí? ¿Cómo se llama este triángulo grande? Triángulo de Calot, que vamos a encontrar en la arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, rama de la arteria hepática propia, rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco. ¿Sí? ¿Verdad? Acá en este triángulo más pequeño que encontramos, ganglio cístico de Mascagni. ¿Cómo se llama el triángulo? Bude. Muy bien. ¿Ven? Eso es lo más difícil que hay en este contenido. Suprahepática. Entran como porta y salen como venas hepáticas. Sí. Así es el sistema de la porta. Lo voy a mostrar para que entiendan. Entra como vena porta, ¿sí? Entra como vena porta. Se divide en 500 cosas, ¿verdad? Acá está la vena cava inferior. Entonces pasan por encima del hígado. Y hay tres. Una media, una derecha y una izquierda. Se le llama venas hepáticas o suprahepáticas.
derecha, media o intermedia, izquierda. Esto, el trayecto, la línea que transcurre la vena suprahepática o vena hepática media o intermedia, es la que pasa por acá. Lo que le damos la fisura portal principal o línea de Cantley. Entonces, ¿qué es la línea de Cantley? Es el camino que transcurre la vena suprahepática media o la hepática intermedia, como quieran llamarlo. Dividiéndole al hígado funcionalmente en un hígado derecho y un hígado izquierdo. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo derecho? 5, 6, 7, 8. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo izquierdo? 1 a 4. Y el 4 se vuelve a subdividir en 4A y 4B. Pero eso ya. ¿Entienden? Bueno, sean felices. Chao. Felices